serle fiel y su nombre alabar, a mi Rey y Señor, porque ha hecho en mí una vida mejor. Sé que en el cielo estaré con Él. Me ha dado vida y amor, por gracia la salvación. Ahora yo quiero servirle a el Señor. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiero servirle a Dios, quiero yo serle fiel y su nombre alabar, a mi Rey y Señor, porque ha hecho en mí una vida mejor. Sé que en el cielo estaré con Él. Me ha dado vida y amor, por gracia la salvación. Ahora yo quiero servirle a el Señor. Sé que la vida me dio, Él me salvó, me dio paz y perdón. Quiero apartarme de su gran amor por siempre. Quiero servir Levítico capítulo 19, versículo 2. Levítico capítulo 19, versículo 2. Estamos en Levítico capítulo 19, versículo 2. ¿Ya estamos todos ahí? Acompáñenme a leer, por favor. La palabra de nuestro Dios dice así. Levítico 19, versículo 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Me pueden acompañar? Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Vamos a orar. Señor Dios, te agradezco el privilegio de predicar tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo pueda hablar a través de mí, que tu palabra pueda permanecer y ser sembrada en el corazón de mis hermanos y en el mío, y podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. Que entendamos que tú eres un Dios santo y requieres santidad de nuestra parte. Ayúdanos a entender qué es la santidad, cómo podemos ser santos y por qué debemos ser santos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Si bien el libro de Éxodo, que estamos estudiando los domingos, nos enseña que Dios nos salvó para que le sirvamos, el libro de Levítico nos va a enseñar cómo servir a un Dios santo. Dios nos rescata en Éxodo, pero Levítico nos enseña cómo podemos servir a un Dios santo. Una señorita cristiana se acercó y le dijo a su papá: oye papá, déjame ir a un bar, quiero saber cómo es el mundo.
Y su papá le dijo, ¿cómo crees? Te voy a dejar ir a un bar si tú eres una hija de Dios. Oye, papá, déjame ir, todos mis amigos van. Pero en insistencia el papá le dijo, está bien, ve, pero primero quiero que me acompañes. Te voy a ir a dejar y quiero que me acompañes a hacer un mandado. Ok. Se arregló, se cambió, se puso su mejor vestido y lo acompañó el papá, pero el papá lo llevó al taller mecánico donde trabajaba. Y le dijo, oiga, ven, ayúdame a cargar estas herramientas. No, papá, ¿cómo crees? Me voy a manchar. Pues es precisamente lo que te va a pasar en el mundo, si te dispones al mundo. Y eso es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Por eso Dios dejó este libro para que nosotros evitemos contaminarnos con este mundo. Dios nos ama tanto como a sus hijos que quiere que no nos contaminemos con este mundo. Dios quiere que nos libremos de toda contaminación de este mundo. Nuestro Padre es santo. Yo quiero ser santo como mi Padre que está en los cielos. ¿Quién escribió el libro de Levítico? Moisés. ¿En qué fecha? Como 1500 antes de Cristo. ¿Dónde fue escrito? En el monte Sinaí, cuando todavía estaban esperando las leyes, que estuvieron un año completo en el monte Sinaí esperando las leyes. Ahí fue dado el libro de Levítico. ¿A quién fue escrito? A sacerdotes, principalmente al pueblo de Israel, a los extranjeros y a nosotros. Dios habla el día de hoy por medio del libro de Levítico. ¿Qué nos enseña este libro? Que Dios vive en medio de su pueblo, que exige sacrificios por causa del pecado, que Dios tiene un mediador entre Dios y los hombres. En ese entonces eran los sacerdotes, ¿verdad? Los mediadores. Y el día de hoy es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Ya no necesitamos más sacerdotes ni más sacrificios, pero vamos a entender parte del libro. Dios exige una vida santa y limpia en todas las áreas de nuestra vida. El libro de Levítico nos enseña cómo poder llegar a ser santos. Después de que Moisés supervisa el tabernáculo, y así termina Éxodo, supervisando el tabernáculo, ya está listo, pero no puede entrar. Durante todo Levítico no entra, y hasta Números, el libro de Números logra entrar, porque el libro de Levítico nos dice cómo poder entrar a la presencia de Dios, porque Dios mora en el tabernáculo. Levítico se explica cómo podemos llegar a convivir con un Dios santo, siendo nosotros pecadores. Nuestro rey había ocupado su palacio en el tabernáculo. Dio a conocer su ley en el monte Sinaí y demanda un servicio santo. Levítico es como un manual de cómo poder servir a Dios. ¿Cómo poder servir a Dios? Del capítulo 1 al 16 nos dice cómo podemos servir a Dios. Por medio de sacrificios y por medio de un sacerdocio. Del capítulo 1 al 16. Del capítulo 17 al 27 nos dice cómo vivir una vida santa delante de Dios. Así dividimos el libro de Levítico. Pero, ¿qué significa que Dios sea santo? Tiene dos significados. Primero, que no puede pecar. La naturaleza de Dios no puede pecar. Y segundo, que es un ser especial, apartado de todos los demás. Ni los ángeles se asemejan a Él. Ningún hombre es igual a Él. Ningún ser puede compararse a la santidad de Dios. Es un ser increíble, fascinante, maravilloso, fantástico. Eso no estaba en el programa. Es más, en más de 125 ocasiones aparece la palabra santo. El libro de Levítico condena a la humanidad por su inmundicia y la instruye a cómo ser purificada. El hombre es pecador, miente, roba, mata, codicia, adultera, es infiel, pero Dios es todo lo contrario. Dios es verdad, da vida, es fiel, es santo. Por tanto, el hombre no puede estar delante de su presencia, porque seríamos consumidos por su sola presencia. Como el sol, entre más nos acercamos al sol, nos va a derretir. Pero Dios, en su infinita gracia, provee un camino para que vivamos en su presencia. Tres maneras principales para que el pueblo pueda vivir en la presencia de Dios: por medio de sacrificios, sacerdotes y santidad. Y ahorita voy a explicar eso.
medio de 3 S, dijera el pastor Alejandro. Sacrificios, sacerdotes y santidad. Y ahorita voy a explicar. Porque nuestro Padre es santo, tú debes ofrecer sacrificios. Porque nuestro Padre es santo, tú debes ofrecer sacrificios. La santidad de Dios es motivo de cada ley. Por ejemplo, las leyes maritales, el tener una sola pareja. En aquel entonces, para los egipcios era natural tener muchas mujeres o muchas parejas, pero para el pueblo de Dios solamente era una. Y el día de hoy Dios sigue demandando la misma ley, solamente tener una pareja, no más de una. Pero el mundo ve diferente esta ley y la acepta. Acercarse a un Dios santo exige sacrificios. Del capítulo 1 al 7 nos dice que eran 5 tipos de sacrificios que se ofrecían. Los primeros 2 simbolizaban gratitud. Llegabas con tu ofrenda de cereal y la otra era de paz y era gratitud. Señor, estoy agradecido por todas las bendiciones que tú me das. Y los otros 3 simbolizaban lamento por mis pecados cometidos, consagración a Dios y por la culpa, y eran expiados con sangre. El pueblo servía a Dios y sacrificaba diversos tipos de animales en las 7 fiestas anuales: la de la Pascua, los panes sin levadura, la primicia, Pentecostés, trompetas, día de la expiación, el tabernáculo. Cada una de estas fiestas, y no voy a ahondar, solamente lo que significa por el tiempo. Cada una de estas fiestas cuentan cómo Dios salvó a su pueblo de Egipto y lo llevó a la tierra prometida, y le cumplió lo que le había prometido a Abraham, porque Dios siempre cumple sus promesas. Cada una de estas fiestas apuntaban hacia Cristo el Cordero. Los sacrificios y ofrendas eran simbólicos. Su diseño consistía en permitir que el adorador verdadero y agradecido expresara su fe y amor hacia Dios. Al llevar a cabo esos sacrificios, cuando el creyente lo hacía de corazón, Dios se agradaba. Cuando no era aceptado delante de Dios. ¿Por qué Dios demandaba sacrificios? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dios lo estableció desde Adán y Eva cuando pecaron, y Él proveyó un sacrificio. Cuando Caín y Abel ofrecieron sacrificios, ¿por qué fue aceptada la ofrenda de Abel y no la de Caín? Por algún tiempo creí que porque la de Abel era mejor y la de Caín no era buena. No, porque Dios demanda sacrificios de sangre y tiene un significado que es la sustitución. El de Caín no fue aceptado porque trajo frutos, sino un animal para sustituirlo en su muerte a causa de sus pecados. Mientras que el de Abel fue aceptado porque fue un cordero para derramar su sangre en el lugar de Abel. Esa era la función del sacrificio. El principio de la sustitución. Otro ser a cambio de mi vida para que derrame su sangre y muera en mi lugar por mis pecados. La sustitución penal significa que Cristo murió en mi lugar como un pecador, asumiendo la pena y el castigo que yo merecía y Él no merecía. Los seres humanos necesitan un sustituto, ya que por cuanto todos pecamos no alcanzamos la gloria de Dios y estamos destituidos a condenación. Entonces Dios pide determinado tipo de sacrificios en nuestras vidas el día de hoy. ¿Cómo lo sería el día de hoy? Pero debemos poner atención de que sean lo que Dios demanda, no lo que yo deseo realizar y darle. Dios te ordena que vengas a la iglesia y a veces no venimos. Dios demanda que leamos su palabra y no la leemos. Dios nos ordena orar y llevar toda necesidad, enfermedad, problema, prueba en oración, y tú no quieres hablar con Él. Los sacrificios no son ya de animales, no, son de aspectos de la vida que muchas veces no atendemos. Parecieran insignificantes, pero requieren un sacrificio. ¿Cómo era el sacrificio? Primero, el animal tenía que ser sin defecto, ya sea un becerro, una oveja, un cordero, un palomino, una torta, tenía que ser sin defecto. Segundo, tenía que ser el que ofrecía el sacrificio, tenía que ser dueño, tenía que ser mía, mi propiedad. Yo lo pude haber comprado o haberlo tenido y haberlo cuidado, y cada uno de los sacrificios era diferente. Entonces, antes de matar al cordero, le imponías la mano y confesabas tus pecados, y después el que ofrecía el sacrificio degollaba al animal. El sacerdote agarraba y lo ofrecía. Entonces el animal hacía la sustitución, le otorgabas. Hoy sería la palabra tal vez transferencia, es más conocida, ¿verdad?
Los sacrificios nunca salvaron a nadie. La salvación nunca ha sido por obras. Era la fe del que ofrecía el sacrificio que lo salvaba, porque apuntaba hacia Cristo en la cruz como un cordero sin mancha y sin pecado. Esa fe es la que salvaba a la persona que ofrecía el cordero o al animal que llevaba a ofrecer. Posteriormente las ofrendas eran quemadas por el sacerdote, un mediador, simbolizando el deseo de adorar por ser limpiado de mi pecado, y enviaba humo en olor fragante a Dios. Era parte de la verdadera adoración a Dios. La multitud de pequeños detalles en la ejecución de los sacrificios consistía en enseñar exactamente y con precisión cómo respetar la palabra de Dios. Solamente mencioné algunos. Realmente era más delicado el ofrecer un sacrificio. Tenías que cumplir más detalles todavía. Pero era una forma de enseñarle el sacerdote al pueblo cómo respetar a Dios y a su palabra. Eso era un sacrificio. Dios nos ha hablado por medio de su palabra y hoy nos toca obedecer. Romanos 12, 1, 2. ¿Cómo trasladamos Levítico al Nuevo Testamento? Dice Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, ¿qué dice Pablo? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Diariamente, ¿verdad? Ofrecer nuestras vidas en sacrificio a Dios y por amor y a su obra, en amor a la familia, al trabajo, a la iglesia. ¿Cómo lo hacemos? El mismo versículo dice el 2, no os conformándonos a este siglo, sino transformándonos por medio de la renovación de vuestro, cambiando nuestra manera de pensar, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dice, no viviendo como, ¿qué clase de sacrificios espera Dios de ti el día de hoy? No viviendo como el mundo pecaminoso vive, sino viviendo como Dios quiere que vivamos. Por eso no debemos conformarnos a este siglo. El apóstol Pablo llama malo al presente siglo, ya que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, según la voluntad de Dios. Desde que Adán pecó hasta el día de hoy, el mundo ha sido gobernado por Satanás, hasta el día que de hoy el mundo procura rebelarse en contra de la palabra de Dios. El mundo pareciera, lo hace adrede, está en contra de lo que dice Dios, en todos los sentidos. Los ojos no terminan de saciarse por el pecado. La carne busca deleitarse en este mundo. La vanagloria de la vida nunca se sacia con fama, poder y gloria. Por lo consiguiente, Dios espera que no vivamos al estilo de este mundo. No nos conformemos, no nos amoldemos, no nos acomodemos, no emulemos, no imitemos, no copiemos a este mundo. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. Y nosotros queremos ser como nuestro Padre, ¿verdad? Que es santo. Sino del mundo. ¿Cuál es tu talón de Aquiles, hermano? ¿En qué eres débil? Es donde debemos consagrar y poner esa debilidad a Dios. Señor, ayúdame con esto porque no puedo. Necesitamos depender de la gracia de Dios y sacrificar esas áreas débiles de nuestra vida para vivir en este mundo. Pero tú podrías decir, ¿pero qué es tanto? Es tantito, ¿ah? Un poquitito. Pero dice la palabra de Dios, un poco de levadura leuda toda. Si tú dejas entrar un poquito de pecado en tu vida, te va a hacer pedazos. En cualquier área de tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, aquí en la iglesia, si tú dejas dejar algo malo en la vida, se va a entrar y se va a llegar hasta allá abajo, hasta que es gracias por la palabra, hasta el sótano, hasta el sótano, y no se va a querer ir. Dale la espalda a este mundo y dale el lugar a la palabra de Dios. No conformándonos a este mundo, es un proceso continuo de transformación. Si bien la santidad, cuando tú crees que eres santo, te regenera el Espíritu Santo, pero hay un proceso de santificación, donde Dios te da la gracia, pero también espera que tú trabajes por ella. Y ya seremos santos hasta que estemos en la gloria de Dios, o Él venga por nosotros, o nosotros vayamos por Él. Entonces es una metamorfosis como una mariposa, no ser conformado a este mundo, no ser igual a este mundo y ser transformados
En el primer caso, Satanás, el mundo y la carne tienen abundante poder y saben cómo conformar a todo aquel creyente que se encuentra dispuesto a seguirlo. Sabe cómo meterte un anzuelo y jalarte. Pero, ¿cómo hemos de ser transformados? La respuesta es por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Cómo logramos esto? Por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. El cuerpo es gobernado por el alma. Habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta que lleguemos a ser igual que Cristo. Tú puedes decir, es que nadie puede ver mis pensamientos. Aquí no, y puedo pensar y decir y hacer lo que yo quiera, pero Dios sí puede. ¿Cómo ofrecemos sacrificios a Dios? Por medio de la lectura, de estudiar, de memorizar, de meditar, de poner en práctica su palabra, de servirnos unos a otros, de orar unos a otros, de tolerarnos unos a otros. Hay muchas formas de hacerlo. Cuando los judíos ofrecían sacrificios, lo hacían respetando estrictamente la palabra de Dios. Esto nos lleva a vivir sacrificando al yo diariamente y depender de su espíritu y su palabra. Esto me lleva al segundo principio. Porque nuestro Padre Santo, tú necesitas de un sacerdote. Porque nuestro Padre Santo, tú necesitas de un sacerdote. Si bien en ese entonces los sacerdotes fungían como sacerdotes para el sacrificio, el día de hoy tenemos a Cristo, nuestro sumo sacerdote. El libro está dirigido a los levitas o sacerdotes, porque así se describen las leyes sacerdotales. Un manual práctico para los ritos religiosos, como sacrificar los animales. Un manual para los sacerdotes sobre cómo servir a un Dios santo. Leví fue uno de los 12 hijos de Jacob y la tribu que descendía de él tuvo a su cargo la función sacerdotal y las instrucciones de la ley de Moisés. Levítico es el libro de la expiación, purificación, santidad, adoración y servicio. La mayor parte consiste en leyes establecidas por Dios para instruir a los sacerdotes levitas en sus deberes y para promover un acercamiento del pueblo hacia Dios en cómo vivir en santidad. La función del sacerdote era enseñarle al pueblo cómo acercarse a Dios. Esa era la responsabilidad del sacerdote, tenía muchas, pero era una de tantas. Los sacerdotes tenían como principales responsabilidades transportar el tabernáculo de reunión, la tienda donde el Espíritu de Dios hacía presencia y se efectuaba la adoración. Instalaban la tienda, le daban mantenimiento, ofrecían sacrificios diarios, además de otros deberes. El ministerio sacerdotal comenzaba a la edad de 30 años y finalizaba a los 50 años. Muchos de los servicios de los sacerdotes ilustran de muchas formas la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. La función del sacerdote apunta hacia Cristo, al servicio que Cristo iba a hacer. Hebreos 10 nos dice que la ley mosaica era solo una sombra de lo que ha de venir, de lo que es Cristo. Los sacrificios diarios ofrecidos por los sacerdotes por los pecados del pueblo eran una representación del sacrificio absoluto y total de Jesucristo, cuyo sacrificio fue hecho una vez y para siempre. La santidad impartida temporalmente por la ley y los sacrificios un día sería reemplazada por la santidad de Cristo en la cruz y por su justicia y la justificación que Él nos da por medio de su muerte. ¿Por qué hoy ya no ofrecemos sacrificios animales? ¿Por qué ya no tenemos aquí nuestra parrilla? ¿Verdad? Los sacrificios de animales han concluido porque Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Estos sacrificios duraban toda la vida y no eran suficientes para terminar de pagar por los pecados cometidos. Hoy llegabas y pedías perdón, mañana llegabas y pedías perdón, pasado llegabas y volvías a pedir perdón y nunca terminabas. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Hoy somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Un solo sacrificio por todos los pecados. El mayor servicio del sumo sacerdote era entrar al lugar santísimo una vez al año para expiar el pecado del pueblo. Habían 2 machos cabríos, donde uno expiaba por el pecado de todo el pueblo y el otro transfería el pecado a este macho cabrío y lo mandaba al desierto, ¿verdad? Para alejarlo. Y tiene muchas representaciones de cómo Dios se olvida de nuestros pecados. Nos perdona y no es que nos va a estar recordando los pecados. Hey, ¿te acuerdas lo que hiciste hace 20, 30 años?
Y nosotros no somos así. Nosotros somos muy buenos para estar echando en cara los pecados de todos los demás. Estar delante de la presencia de Dios realmente era algo muy peligroso, porque entre más estás cerca de Dios, Él te demanda una mayor santidad. Es decir, necesitas alejarte del pecado y acercarte a su presencia con una voluntad sumisa y rendida y con mucho respeto, porque te puede pasar lo que le pasó a los hijos de Aarón, a Nadab y a Abiú. ¿Se acuerdan? Tomaron en poco el servicio consagrado a Dios y murieron por ofrecer fuego extraño, porque piensan que estar delante de Dios es una cosa de nada. Y Dios les mostró y nos muestra a todos que tengamos cuidado, porque el estar delante delante de un Dios santo demanda de cada uno de nosotros santidad, estar alejados del pecado y acercarnos más a Él. La función principal de todo sacerdote era interceder por el pueblo delante de Dios, por los pecados, lo mismo que hizo Jesús por su pueblo. Un mediador es un intermediario que ayuda con la comunicación y la negociación entre dos o más partes. Por eso dice Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios, Jesucristo hombre. Por esto Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Ahora que Él ha muerto para liberarnos de los pecados cometidos bajo el primer pacto, bajo la ley, aquí Jesús se presenta como el mediador de un nuevo pacto. A través de la ley podemos ver claramente que hemos pecado. La ley, ¿qué nos dice? Que somos pecadores y que necesitamos de perdón y de salvación. El nuevo pacto, mediado o presentado a través de Jesús, ofrece ese perdón de los pecados y nos presenta delante de Dios como justificados por la obra de Cristo. No por obras, sino por la obra de Cristo. El servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de todos ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo pacto, puesto que se basa en mejores promesas. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior. Es lo que dice todo el libro de Hebreos, en conclusión, que predicó el pastor Alejandro. Cristo es superior o mejor que Moisés. Cristo es superior o mejor que la ley. Cristo es superior o mejor que todo sacrificio. Cristo es superior o mejor que el sacerdocio de Aarón y de su linaje. Cristo es mejor y superior que David y que los reyes. Cristo es mejor y superior que los jueces, porque Él mismo es juez. Cristo es mejor y superior que los profetas. Cristo es una señal de ser un mejor pacto, o sea que podemos venir a Él y estar tranquilos y descansar. ¿Qué te agobia? ¿Qué te preocupa hoy? Ponlo en las manos de Dios como sacrificio. Una necesidad, una enfermedad, ponlo en las manos de Dios. Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, reyes, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos ha hecho santos? Si hemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas del mundo a su iglesia. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado. Por eso Dios demanda de nosotros ser misericordiosos, porque en el mundo hay personas que necesitan de esa misericordia. Todos los creyentes son sacerdotes en la iglesia, en el sentido de que todos tenemos libre acceso ante su trono por medio de Cristo, y todos presentan sus sacrificios espirituales en adoración a Él, según Pedro. ¿Cómo podemos ser sacerdotes? En nuestros hogares. Cada vez que tomamos un tiempo devocional y leemos la palabra y oramos, nos convertimos en sacerdotes de su palabra. Cada vez que compartimos el evangelio, demostramos esa misericordia que Dios nos mostró por medio de Jesucristo. De esta manera somos sacerdotes. Cada vez que enseñamos a nuestros hijos a temer y a respetar a nuestro Dios, hacemos la función de sacerdotes. Cada vez que ayudamos a alguien más, es que ejercemos la función sacerdotal. Esto me lleva al tercer y último principio, porque nuestro Padre es santo, tú debes ser santo. Porque nuestro Padre es santo, tú debes ser santo. La santidad se menciona más de 152 veces, más que en cualquier otro libro de la Biblia. Por más de 400 años los israelitas solo conocieron la esclavitud, y Dios sabía
que tenían que aprender a gobernarse a sí mismos y construir una nación. Él llevó a su pueblo al desierto para darles la visión que necesitaban para vivir en justicia, en buena salud, con sus familias, en sus negocios, en su alimentación, en su sexualidad, y les dio muchas leyes, del 17 al 27. Aunque el Levítico parezca un documento legal obsoleto, dijera, pues, ¿qué puedo aprender de Levítico, no? Tiene mucha aplicación en nuestras vidas el día de hoy, y Pablo habla mucho de ello cuando habla de santidad. Y lleno de tradiciones desagradables por los sacrificios, ¿no? Dice, tanta sangre. En realidad se trata de cómo mantener una relación correcta con Dios y con el prójimo. No solamente es mi relación con Dios, mi santidad no solamente depende de Dios. Dios y yo, también es de mí y para con los demás. Cómo me mantengo puro en un mundo impuro. ¿Cuán importante es para Dios una vida santa? Por eso dice Levítico 19:2. Sed santos porque yo soy santo. Yo quiero ser como mi Padre, que es santo. Habiendo sido esclavos durante siglos en Egipto y adorando como a 1400 dioses, la vida de los israelitas cambió su forma de adorar. Ya no se acordaban de cómo era, cómo los patriarcas lo hacían y servían a su Dios, porque tenían una mentalidad de esclavos. Su deseo por adorar a otros dioses los vemos manifiesto en la construcción de un becerro de oro. Acaban de salir de Egipto, sube Moisés al monte y lo primero que hacen es, Aarón, construyenos un becerro de oro porque queremos creer y adorar lo que podemos tocar. Y a veces nosotros somos algo así cuando somos materialistas, ¿no? Creemos en nuestros dioses. Dios no les permitiría adorar de la misma manera que a sus vecinos egipcios, ni tampoco toleraría ideas egipcias de inmoralidad. De todas las leyes que Pablo nos explica del 17 al 27, la de la inmoralidad es una de las que ocupa mucho espacio, porque sabía que como seres humanos tendemos a corrompernos. La vida sexual de los egipcios y de los cananeos era terrible. No se le exigía fidelidad a la mujer, podía estar con el hombre que ella quisiera. No se le exigía llegar virgen al matrimonio. Las orgías entre egipcios eran cotidianas, violaciones a menores de edad, necrofilia y zoofilia. Y ya no quise seguir leyendo, ese libro, que cómo eran las costumbres egipcias, eran terribles. No sé, tal vez lo comparo con Sodoma y Gomorra, pero era algo así, era algo perversión total, en contra de Dios. Israel fue llamado a vivir de una manera diferente a los cananeos y a los egipcios en sus leyes sobre la comida. ¿Se acuerdan que no podían comer puerco y algunas cosas, camarones y algunas cosas que los demás sí podían comer? Porque lo que Dios quería enseñar, que ellos eran diferentes, eran un pueblo especial. Quiero que te comportes diferente en tu forma de tener tu matrimonio, en la forma de comer, en tu salud. Quiero que seas completamente diferente. En la lepra dedica el capítulo 13, 14 y 15 para hablar de la lepra. Dice, si hay alguna persona que se sane de la lepra, dice capítulo 13, 14 y 15, órale, todo un gran rito religioso para poder ser sanado. La única persona que vemos en la palabra de Dios que es sanada es María. ¿Se acuerdan? Que María habla en contra de su hermano y del liderazgo. Dios le da lepra y después la sana y cumple todos esos ritos. Pero después, desde ahí hasta el Señor Jesucristo, nadie se sanó de la lepra. Nadie fue sano. Y entonces cuando llega Cristo y están unos leprosos, y los leprosos llegan al templo y le dicen a los sacerdotes, oye, vengo a cumplir con las leyes rituales del capítulo 13, 14 y 15 de Levítico. Y dice, ¿y qué le pasa? Nunca en toda la historia nadie ha sido sanado de lepra. Pero ¿quién era Cristo? Es el mediador entre Dios y los hombres. Es nuestro mediador que ha negociado entre Dios por nuestra vida con su vida. Habla sobre los fluidos corporales, sobre tocar los muertos y cómo esto te hacía impuro. Esperabas unos días y tomabas un baño y después ya entrabas otra vez al pueblo porque esto te hacía impuro. Estas se enfocan en la vida moral de Israel para poder vivir cerca de la presencia de Dios. Por eso habían tantas leyes, porque Dios es santo y demanda leyes. El día de hoy tenemos la gracia de Cristo, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tenemos su palabra. Y eso nos ayuda.
Cuando una anciana salía de la iglesia, aquí puras jovencitas. Cuando una anciana salía de la iglesia, una hermana la encontró y le preguntó, ¿ya terminó el sermón? No, respondió la anciana. Ya lo predicaron, pero no se ha terminado. Ahora voy a hacer mi parte del sermón. Voy a vivir. Cuando una iglesia reacciona de esta manera a los sermones de su congregación, el beneficio será la santidad. Porque es cuando ponemos en práctica la ley de Dios, la palabra de Dios. Porque entonces, como Santiago, solamente somos hacedores o muy buenos oidores, pero entra por un lado y sale por el otro. Este libro puede considerarse como el manual de la santidad de Dios, donde se describe la conducta de un corazón conforme al corazón de Dios. Para el cristiano, la santidad personal es producida por el Espíritu Santo, pero debe ser demostrada exteriormente. O sea, debemos esperar ver esa santidad, ¿verdad? No, pues yo soy muy santo, pero como que no lo veo, hermano, ¿verdad? Necesitamos verlo, que eches un poco de luz con tu vida. Por eso dice Colosenses, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Así debemos ser vestidos, misericordiosos, compasivos, benignos, humildes, mansos, pacientes, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Ahí es donde se ve la verdadera santidad, según Colosenses. Y si alguno tuviere queja contra otro, perdónense. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlos vosotros. ¿Cómo estás en esa parte de tu vida? Es como demostramos ser santos. Hay muchas formas, no voy a hablar de todas. La palabra santo es esencia, quiere decir separación. El pueblo de Dios tiene que separarse de este mundo y ser diferente al resto de las personas que lo rodean. Solo un pueblo limpio y puro usará Dios para cumplir su propósito de salvación del mundo. ¿Y cómo lo santifica? Con la obra de Cristo y con su palabra, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos ayuda a estarnos así como el agua, ¿verdad? Y el jaboncito, sobre todo ahorita. La santidad que Dios demanda incluye la conducta diaria de su pueblo. Mira cuidadosamente la siguiente lista de cosas que la Biblia define como santas: tierra santa, un sábado santo, templo santo, vestimenta santa, casa santa, diezmo santo, incienso santo, nación santa, santa unción, santo aceite. Y bueno, y son cientos de palabras, y no voy a mencionarlas todas, no voy a terminar. ¿Por qué significa esto? Toda nuestra vida debe ser santa, apartada para servir a Dios. Somos santos cuando creemos en Él, pero también cuando le rechazamos, también cuando pecamos. ¿De qué pecados podríamos hablar? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, las cuales nos manchan. Pero Dios quiere que nos limpiemos, le pedimos perdón a nuestro Señor y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Porque seguimos pecando, ¿verdad, hermanos? ¿O habrá alguien aquí que ya no? Pero tú podrías decir, hermano, yo ya superé esa lista, pero ¿cómo te va con la codicia? ¿Cómo te va con el odio? ¿Cómo te va con la amargura? Y bueno, hay otras cosas todavía que podríamos hablar. Al final del libro, en el capítulo 26 y 27, nuestro Dios demanda obediencia. Dice que nos va a bendecir si hacemos tales cosas y nos va a maldecir si dejamos de hacer tales cosas. Nuestro Señor va a bendecir toda buena obra que hayamos hecho en su nombre. Nuestro Rey piensa premiarnos al final de los tiempos en base a las obras que hayamos realizado. Algunos teólogos creen en las coronas incorruptible, de justicia, de vida y de gloria. Otros creen que es una misma, pero si en algo concuerdan es que Dios tiene preparado recompensar nuestras buenas obras. ¿Dónde? No sé si en el cielo, si en el milenio, en la eternidad, pero Dios va a recompensar toda buena obra que nosotros hayamos hecho. Por eso dice 1 Corintios, hay 4 coronas. Corona incorruptible, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La corona de justicia, 2 de Timoteo 4. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona de la vida,
Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y la corona de gloria, esto nada más es para los pastores. 1 de Pedro 5:4 le dice exclusivamente a los pastores, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cómo podemos vivir en santidad? Andando en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Es una de muchas formas que pueden, siendo guiados por el Espíritu, y bueno, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no lo hagáis lo que queráis, ¿no? O sea, hay un pleito dentro de ti, entre la carne y el Espíritu, se están peleando. Un claro ejemplo de esto es que hay un hombre carnal, de alguna manera, por así decirlo, y un hombre espiritual. En conclusión, al que más alimentes es el que se va a imponer. Por eso Pablo nos manda a entregarnos completamente al Señor, una vez y para siempre, como lo hizo Jesucristo en la cruz. Es decir, venimos el miércoles y el domingo y nos consagramos a Dios. Pero Dios quiere que nos consagremos una vez y para siempre, para decidir ya no pecar. Señor, ya no quiero pecar más. Ayúdame, dame de tu gracia, tu palabra, tu iglesia, tu Espíritu Santo, tu obra. Ayúdame, Señor, a pelear cada día contra el pecado. Porque nuestro Padre Santo, tú debes ofrecer sacrificios, ser un sacerdote en tu hogar y vivir en santidad. Nuestro Padre Santo, y porque nuestro Padre Santo, yo quiero ser santo como mi Padre que es santo y que está en los cielos. Por lo tanto, demos gracias a Dios por ser nuestro Padre y reconozcamos el día de hoy a nuestro Señor, dando honor y gloria a su nombre. Por eso yo les invito a que se pongan de pie, hermanos. Vamos a orar. Y voy a invitar al pastor Alejandro que termine con una oración. Vamos a orar, hermanos, pero a pensar en lo que hemos escuchado en este precioso libro de Levítico, que no es otra cosa más que la preparación de los hijos de Dios para el servicio del Señor. Todos esos rituales, todos esos protocolos tan meticulosos anuncian la santidad de Dios y la incapacidad de nosotros para acercarnos a Él en nuestras fuerzas. Lo único que podía limpiarnos una vez y para siempre era Cristo. Y solo en Él es que podemos renunciar todavía ahora al pecado. Solo a través de Él es que podemos limpiarnos después de haber tocado el pecado. Y solo a través de Él es que podemos luchar para no ensuciarnos o limpiarnos cuando hemos pecado. El pecado siempre estará presente mientras estemos en este cuerpo. Pero el Señor Jesucristo, quien es santo, quien es el sacerdote que intercede por nosotros, nos hace capaces de poder luchar contra el pecado y poder ser limpios por su justicia delante del pecado. Entonces, aquí están los 3 puntos que el hermano nos compartió. Llévelos por favor en su mente, porque nuestro Padre Santo, tú debes ofrecer sacrificios. Eso es, tenemos que acercarnos delante del Señor en la justicia de Cristo. Porque nuestro Padre Santo, tú necesitas un sacerdote. No podemos en nuestras propias fuerzas ser dignos del Señor. Es a través de la dignidad de Cristo. Y porque nuestro Padre Santo, tú debes ser santo. Sí podemos ser santos en Cristo. Y quiero nada más aclarar que es ser santo. Sí podemos ser santos. La santificación no es una ausencia de pecado total. Eso no será ahora. La santificación es una lucha constante contra el pecado en las fuerzas del Señor. Señor, gracias por el tiempo que hemos dispuesto, por tu misericordia, Señor, para escuchar tu palabra. Recuérdanos este tema, Señor, recuérdanos estas verdades, y gracias por nuestro Salvador, quien es puro, perfecto, santo. Gracias porque tenemos acceso al trono de la gracia por su justicia. Ayúdanos, Señor, a agradecerte con una vida gozosa, digna, Señor, de luchar contra el pecado para agradarte a ti. Bendice a mis hermanos a través de tu palabra en esta noche, Señor, y permítenos seguir creciendo y sirviéndote holocaustos con nuestra vida, sacrificios vivos,
Gracias, Señor, por lo que hemos escuchado en el nombre de Cristo. Amén.